Bienvenidos a este curso de Excel avanzado. Tenemos nuestra tabla de contenido, la cual se desarrollará a través de las diversas clases que vamos a contar para este semestre. De primera instancia tenemos cómo construir tablas de datos, importantísimo para el manejo de datos a nivel administrativo, contable, en todas sus modalidades, incluso para análisis financiero. La función si es un condicionante como complemento general a tablas de datos. Muy importante que aprendamos a manejar todos los contextos de la función si a través de condicionantes. Luego estaríamos ubicándonos en la función buscar B para, a través de una tabla ya confirmada o conformada, podamos ubicar datos a nuestro criterio. Y nos sobra el empleo de tablas dinámicas, que automatiza tareas como crear datos específicos simplemente con un filtrado para sumar, hacer cálculos diferentes, no contenidos en la tabla de datos, pero que la tabla dinámica me los puede organizar de una manera muy simple y ordenada. Tendremos un ejercicio de aplicación de los 4 primeros temas. La segunda unidad está basada exclusivamente en macros, al cual dedicaremos amplia explicación y aplicación a través del ejercicio 2. Y por último tenemos los controles o botones de formularios, muy importante también en el área administrativa para realizar encuestas, de pronto determinar qué tareas se han cumplido y cuáles no. Y tendrá su ejercicio. Sin más preámbulo, entonces entremos de lleno a el curso. Tenemos aquí un concepto general de lo que es Excel, el cual no se debe tomar como una calculadora manual. De hecho, nosotros utilizamos calculadora, pero con Excel se nos facilitan mucho los cálculos. Entonces vamos a ver unos conceptos generales, y el primer concepto son los operadores matemáticos. ¿Qué es un operador matemático? Como se ve en la imagen, es un concepto de sumar, es un concepto de restar, es un concepto de multiplicar, para el cual se utiliza el asterisco, y un concepto de una barra inclinada o slash. Hay que recalcar que para estos operadores matemáticos, como se ven los signos ahí, es indispensable que todos aprendamos de principio a utilizar el teclado numérico cuando estemos utilizando computadores de torre o de teclado conectado a una pantalla. Esta situación se obvia en los portátiles, que tienen un solo teclado numérico. De ahí la importancia de aprender a manejar el teclado numérico, que es el que se encuentra muy cerca a la mano, como se dice, de nuestro lado derecho. Pues bien, vamos a dar unos simples pasos de cálculos que hemos hecho hasta la presente, sin el uso de pronto ni de calculadora, ni mucho menos de Excel. Se me ocurre decirles que para un caso muy especial, si yo necesitase hacer una suma, por ejemplo, de 6 más 3, yo lo haría en la calculadora simplemente digitando ese dato, 6 más 3, o de pronto una resta de 6 menos 3, y entonces estaríamos utilizando este cálculo. Y de pronto también multiplicar 6 por 3 o dividir 6 por 3. En ambos casos, en los 4 casos, de hecho aquí podemos a simple vista que esto nos da 9, este nos da 3, este nos da 18 y ese nos da 2.
así sin calculadora, y es como se dice en el argot popular: apréndase las tablas de multiplicar, porque es importantísimo para este curso. Ahora bien, ¿cómo opera Excel? Y aquí hay que notar que cada vez que yo hago una fórmula, voy a mostrar aquí donde dice fórmula correcta el proceso. Si yo lo hago con Excel, desde la creación, vamos a utilizar el signo igual, que significa fórmula o función, como podemos ver aquí arriba. Aquí estoy marcando con el cursor la f, que es f de x, que es una función. Listo. Yo lo único que tengo que hacer en el caso de Excel es tomar el dato, en este caso 6, después pulsar el signo más, y después tomar la otra cantidad, 6 más 3, y efectivamente 6 más 3 es 9. Aquí al lado derecho le estoy mostrando qué tuve que hacer. Si yo pulso aquí en F9, pulso con la tecla F2, vamos a mostrar aquí sobre la celda qué celdas hemos tomado. Por ejemplo, en azul está representado el 6 y en rojo el 3, que es igual a la fórmula que está acá calculada correctamente. Si procedemos para la resta, pues tomamos las mismas cantidades, pulsamos el signo de menos, pulsamos la otra cantidad y obtengo 3. Y aquí al lado derecho me está diciendo exactamente la ruta, la fórmula que hemos empleado en esta celda. Luego, cada celda en particular, cuando se trata de operadores matemáticos, contiene una operación. Si nosotros por equivocación llegáramos a borrar, voy a pulsar aquí la tecla suprimir, se me borra el dato equivocadamente. No se preocupen, vamos a aplicar ahora unos atajos que tengo aquí abajo, como se puede ver aquí, mínimo, y si digo control Z, yo deshacer la palabra a utilizar de la última acción, ya, pero suponga que tampoco era esa, entonces tengo que realmente borrarla. Entonces control y rehago la última función antes de darle borrar. Si realmente me he equivocado, pues simplemente con control Z y con control Y estaremos ocultando la fórmula o mostrando la fórmula. Entonces aquí podemos ver que control Y es rehacer y que control Z es deshacer. El signo más no significa que es que voy a aplicar la tecla control, ¿sí? No, simple y llanamente voy a aplicar la tecla y la letra a la vez. Es muy importante que nosotros tengamos un conocimiento del teclado. Si usted está acostumbrado a manejar su teclado en un portátil, pues créame que ese teclado tiene unas particularidades, como ya expliqué al principio, como es que solamente maneja un teclado numérico. En los teclados de computador, en los teclados de, digamos, de equipo de cómputo, como torres o todo incluido, que traen un teclado aparte, o sea, conectado a la pantalla, entonces el teclado se distribuye en 102, 100 hasta 105 teclas, y eso depende muchas veces de que si el teclado viene para hacerlo en idioma español, idioma latinoamericano, español de España, español de cualquier de los países que de habla hispana se encuentre, y o otro idioma como el inglés, el francés, etc. Entonces tenemos que establecer que la función es una fórmula. Si seguimos con el procedimiento de tomar las cantidades que estamos considerando, ¿sí? Voy a multiplicar ahora 6 por 3, que está indicado allí, y entonces nos da 18.
Ahora, por el contrario, vamos a dividir las cantidades, 6, y aquí aplico la barra inclinada que se encuentra en el teclado numérico. En los portátiles es marcar la tecla mayúscula o Shift, que también llama 7, la mayoría que traen en el teclado en idioma español. Entonces tomo el 3, o sea que primero va la cantidad que se toma como la unidad de inicio de la operación, luego colocamos el operador matemático y después la cantidad que queremos sumar, restar, multiplicar o dividir. Entonces aquí en este caso nos da 2. Bueno, esto aparentemente es sencillo, de verdad lo es. Es bueno que lo practiquemos, que estemos en constante repetición, repetición, repetición. Si queremos volver a rehacer todo nuestro procedimiento, yo le voy a dar control Z, ¿sí? Control Z, ¿sí? Control Z, control Z. Mire que tantos control Z como operaciones he hecho. Y entonces vamos a repasar. A ver, pensemos un momentico. Voy a sumar 6 más 3 en Excel. ¿Qué es lo primero que tengo que pulsar antes de operar? Pensemos 1, 2, 3, 4, 5. Perfecto. Alguien contestó que es el signo igual. Ok, ya tenemos el signo igual. Luego la primera cantidad que vamos a tomar, 6. Luego el operador matemático, el operador de suma. A continuación, la segunda cantidad con la cual se va a tomar la primera. Y luego pulsamos Enter. Aquí nos dio un error. ¿Qué pasó aquí? Probablemente, ya sé bien, hemos cometido un error de celda. Vamos a repetirlo de nuevo. Voy a borrarlo y vamos de nuevo. Es normal que se cometan errores. Entonces, igual 6 más 3 y ya tenemos que es 9. Entonces, como se pueden observar, cuando cometemos un error de que no escogemos la celda correcta o escogemos un dato que no tiene que ver con la operación, él me va a arrojar un error que lo muestra como celda valor. Bien, continuemos con el proceso de repetición. Vamos a restar. Entonces tenemos 6. Vamos a restar el 3 y obtenemos el resultado 3. De nuevo, igual. Y aquí tengo que hacer notar que a veces nos sucede que tenemos, aquí como tengo la pantalla ampliada, es normal que cuando hagamos las funciones o las especifiquemos las operaciones, la celda quede cubierta y me tape las otras celdas con las que vengo operando. Aquí lo normal es situarse aquí arriba, ¿sí? Que es lo mismo, situarse aquí arriba en este espacio para hacer los cálculos, como si nos dijeran la línea o ruta para hacer las operaciones. Entonces vamos a utilizar el 6, ¿ya? Luego aplicamos el signo asterisco, que ojo, no aplicar signo por o X, que nada tiene que ver con la operación matemática en Excel. Y por supuesto tomamos el 3, que es nuestra segunda cantidad que hemos venido trabajando, y le damos Enter y tenemos de nuevo 18. Procedemos de nuevo aquí, igual, me sitúo acá. Esto es bueno irlo manejando, situarse acá en la línea de función, o sea, donde se escribe la fórmula, porque allí va a quedar siempre. Y tomamos el 6. Luego el operador matemático, recuerden que es Shift, para los que tienen portátil, Shift 7, o simplemente el teclado numérico de los que tienen computador con teclado externo. Tomamos la barra inclinada o comúnmente llamada slash y le damos Enter y esto nos da 2. Bien, mis amigos, pues hemos comprobado de que
hacer operaciones matemáticas no es nada complicado. ¿Qué es lo único que hay que tener en cuenta? Que debemos utilizar en todo momento para todas las fórmulas el signo igual, correcto. Ahora miremos esto que comúnmente se nos presenta en ejercicios de matemáticas, de cálculo, de análisis financiero, de la parte tributaria, etc. Y es la combinación de sumas, restas, con división y multiplicación. Hay que tener en cuenta que según el criterio que nos están diciendo, de esa manera lo tenemos que formularlo en Excel, porque si no lo hacemos corremos el riesgo de que la operación sea incorrecta, o que si entiendo el criterio la operación al final va a ser correcta. ¿Qué sucede si yo tomo aquí este dato? Vamos a decir a Excel que a 6 me le sume 3 y luego lo divide entre 2, literalmente así. Entonces le decimos igual 6, ¿sí?, más 3, y ahora pulso Shift 7 o simplemente barra inclinada en el teclado numérico y que me lo divida entre 2. ¿Listo? 7.5. Aparentemente, si yo no me doy cuenta de lo que me dijeron, pues yo podría tomar como correcto el resultado. Sin embargo, debemos aclarar de que esa no es la forma que me dijeron. O sea, no está planteado conforme a un texto, no está planteado conforme a una fórmula que ya está definida, porque lo que me están diciendo es que debo sumar el 6 más el 3 y que a esa suma lo divide entre 2. Nosotros lo que hemos hecho es decirle a Excel, tome 6, luego agréguele 3 y al final divide entre 2, pero me da 7.5. Si yo observo realmente qué es lo que ha hecho Excel, pues Excel lo único que ha hecho es simplificar la operación. ¿Qué es simplificar la operación? Miremoslo aquí. Si hacemos de cuenta que voy a colocarle aquí más foco, aquí, listo. Si hacemos de cuenta de que C2 es 6 y C3 es 3 y lo sumo, ¿cuánto nos da? 9. Y si lo divido entre 2, ¿cuánto nos da? ¿Cuánto da? Correcto, 4,5. Pero ¿qué hizo Excel? Excel tiene esta particularidad, que cuando se trate de una multiplicación o división que se coloca como operador al final, es lo que va a hacer lo siguiente. Él primero calcula este valor que está aquí, que para nosotros es 3, lo divide entre 2 y el resultado se lo suma a C2. Entonces ya sabemos que C3 es 3, ¿sí? Este es 3. Y que D3 es, vamos a colocarle aquí signo 2. Este valor resultante de esta división es igual a 1.5. Ese valor. Pero resulta que C2 vale 6. Luego 1,5 más 6 es igual a 7.5.
5. Y este resultado es incorrecto porque eso no es lo que me dijeron que hiciera. A mí lo que me dijeron era que a 6 le sumase 3, ¿sí? Y que el resultado lo divide entre 2. O sea que si yo hago el cálculo normal de 6 más 3, esto nos da 9. Y si lo divido entre 2, esto es igual ¿a cuánto? Calculemos. La mitad de 4, ¿cuánto es? 4.5. Si hemos entendido esto, lo podemos corroborar en la calculadora. Y créanme que en la calculadora a veces no es nuestro mejor aliado o aliada para cálculos matemáticos. De ahí la importancia de que los cursos que se enseñan de matemática estrictamente se van a enseñar sin calculadora, porque no sabemos manejar realmente la calculadora para el caso de combinaciones de datos como suma y resta. Bien, entonces, teniendo ya esta explicación, podemos aclarar de manera correcta. Mire que aquí la fórmula es incorrecta porque me está diciendo que 6,2 más C3 es dividido entre D3 da 7.5. Vamos a hacerlo como debe ser. Para los casos de aquí en adelante que tengamos que utilizar fórmulas con combinación de sumas, restas, divisiones, multiplicaciones, aún aplicando porcentajes, lo vamos a ver luego, debemos utilizar siempre el paréntesis. Entonces, a continuación del signo igual, coloco un paréntesis para decirle a Excel que primero sume el número de cantidades que le voy a decir y luego las multiplique, o luego las divida, o luego les aplique un porcentaje. Entonces vamos a decir que me tome de 6, que luego sume 3 y que ese valor total, mire cómo hago para decir el valor total, lo divida, chip 7 para los portátiles o simplemente barra inclinada en los demás computadores, lo divide entre 2 y esto, ese es el valor 4.5. Acá pueden ver la diferencia entre los dos criterios de fórmula. Este es el criterio incorrecto, que es el que normalmente hacen los aprendices en Excel, incluso en las calculadoras, y ese es cuando ya el aprendiz ha superado esa deficiencia. Bien, hagamos lo mismo para una operación con resta y división. Entonces ahora nos dicen reste un número y divídalo por otro número. Entonces igual, de nuevo la reiteración, abrimos paréntesis, tomo el 6, resto, signo menos, el 3, cierro paréntesis, ¿ya? Y aplico Shift 7 o barra inclinada en los demás computadores y tomo la cantidad que me están diciendo, que en este caso es 3. ¿Ya? Observen que, disculpen por favor que aquí no lo hice como, reiteremos, como lo hace la persona que no sabe de fórmula en Excel. Dice 6 menos 3 dividido, si lo prefieren manual, si lo prefieren tomando las celdas, 6 menos 3 dividido entre 3 y eso da 5. Pero si yo lo hago con la fórmula correcta, igual, abro paréntesis, 6 menos 3, Shift 7 o barra inclinada y lo divido entre 3, le doy Enter y el resultado es 1. Mire la diferencia, jóvenes, para cuando tengan que evaluar resultados con los cuales vamos a encontrarnos en nuestra vida profesional, porque pues ya esta etapa de estudiante la tenemos que superar.
Reiterando otra vez, pensemos cómo lo haríamos nosotros aquí para el caso de sumar y multiplicar. Si lo hacemos con calculadora simple, decimos tome 6, luego sume 3 y luego divida entre 2, perdón, luego multiplique por 2 y esto da 12. ¿Cómo es la fórmula correcta? Pensemos a ver. 5 segundos. Bien, empezamos por el signo igual y a continuación abro paréntesis para decirle a Excel cuál es la primera operación matemática que se debe hacer. Entonces me dice tome 6, súmele 3, y luego multiplíquelo por 2 y el resultado es totalmente diferente. Entonces les queda para todos ustedes pues la reiteración de que las operaciones matemáticas en Excel requieren ante todo un conocimiento del texto o comprensión del mismo, porque es fácil caer en el error. Bueno, como complemento al anterior y para uso a través de este curso, vamos a hablar de los atajos básicos en Excel. ¿Qué son los atajos? Los atajos, digamos, es una ruta abreviada de cálculos. Es una ruta abreviada para crear funciones, digamos así, configurar una celda, darle formato a una celda, podría ser el caso, y que eso, si lo aprendo a manejar de manera eficiente, y no se necesita tener buena memoria, sino simple y llanamente recordarlos a través de la práctica. Y entre los más reconocidos y más vamos a utilizar está precisamente los que vemos en la siguiente lista. Control G. Control G es guardar. Normalmente, si yo sostengo la tecla Alt unos segundos, van a aparecer una serie de letricas en un fondo remarcado, en un fondo amarillo, que significa la combinación de Alt con ese tipo de letras, ¿ya? Entonces, si yo digo Alt A, se debe abrir algo, ahí está, y sigue mostrándome con Alt la cantidad de información que puedo hacer, y eso es muy importante, el manejo de estos atajos, para cuando si de pronto en extremo se nos presente que el mouse no funciona, pues los atajos nos puede llevar a algo cierto, a una ruta correcta y segura. Entonces no olviden esto que acabamos de ver, ya, de que sosteniendo la tecla Alt, si yo desplazara aquí un momentico, les voy a mostrar el menú. Estas son las pestañas, pero vamos a mostrar la barra de herramientas. Estas son las herramientas, y voy a volver a pulsar y sostener por unos segundos Alt. Ya apareció. O sea que si usted pulsa Alt D es para datos y entra directamente a la pestaña de datos, ¿ya? Y con ello, si usted dice otra vez Alt D, ¿sí? Alt C,
disposición. O sea, hay que estar observando cómo se forma la letra aquí arriba, ¿sí? Y esto es para imprimir. Bien, es simplemente que lo recuerden que existe esa tecla Alt, que es otra de las teclas que utilizamos en los atajos, y aquí tenemos pues una combinación de Alt Shift. Recuerden que Shift es el de mayúsculas, es la tecla que se encuentra al lado izquierdo de su teclado, la que tiene una flecha grande. Ese es la tecla Shift, que es el inglés, que en español se llama simple y llanamente mayúscula. O que la que está superior a esa tecla se llama bloqueo o bloqueador de mayúscula, porque ese es para escribir con mayúscula sostenida. Bien, repasando, pues tenemos control Z es deshacer, control Y rehacer, control 1. Bueno, aquí importantísimo este control 1, porque aquí muchas veces nos confundimos. Voy a colocarlo acá en la pestaña inicio. Control 1 opera de la misma manera que esto que vemos aquí. Voy a sostener aquí Alt, ¿ya? Donde, un momentico por favor, donde nosotros podemos ver que datos, inicio es Alt O, es inicio, ¿ya? Y tenemos aquí una cantidad de teclas para poder operar. Si yo digo aquí al N, puedo colocar esto en signo pesos, al a N, ya. Aquí disculpen que no funcionó, pero es lo mismo que lo que vamos a hacer. Si yo resalto aquí esta columna y digo a Excel control 1, esperemos que me lo traiga, y aparece esta pantalla de configuración, y es exclusivo, lo voy a repetir, para formatos de celdas. Entonces yo aquí puedo crear mi configuración, ya, en la cual digo a Excel, no voy a utilizar decimales. Él trae por defecto, o sea, desde la configuración de instalación trae 2 decimales, y entonces le coloco en 0. Voy a utilizar separador de miles, ya, porque realmente como trabajamos en contabilidad generalmente y trabajamos en administración, pues trabajamos en miles de pesos, y le doy a aceptar, y ya simple y llanamente él va a quedar de esa forma, ya. Ahora, yo podría también decir que necesito un decimal. Los decimales los puedo hacer directamente aquí dice aumentar decimales. Si pulso una vez me coloca un punto y un 0. Igual con los de aquí abajo, si yo pulso una vez, mira lo que pasa. Si pulso otra, mira lo que pasa. Esa es la forma como Excel maneja nuestra. Te reitero, vamos a colocar aquí el atajo, vamos a colocarlo aquí, control más 1. ¿Para qué es este control más 1? Para, coloquémosle formato de celda. Y cuando decimos formato de celda es todo lo que en una celda puede contener. Si yo estoy en esta celda especial que es un texto y también es la otra vía, doy clic derecho, encuentro también otras opciones de celda, y acá voy a encontrar el mismo formato de celda que apliqué con control 1. ¿Cuál es la ventaja de control 1? Que simplemente sobre cualquiera de la parte de la hoja electrónica yo lo puedo configurar sin necesidad que haya texto, ¿ya? Y para ello pues aquí tengo todas las opciones. Un dato importante para todos: a veces es bueno ocultar datos, y los datos que se ocultan no significa que Excel los
elimine. Por ejemplo, dejé esta fórmula aquí, voy a pulsar control 1. Yo creo que esta fórmula no se vea para nadie. Le doy personalizado y aquí donde está general suprimo la palabra y voy a colocar 3 veces punto y coma, 3 veces punto y coma, y le doy a aceptar. Y como pueden ver, desapareció el texto, pero aparece acá. Mire que aquí está, ahí está, con F2 traigo, ahí está el texto, pero acá lo oculté. O sea que, es más, lo puedo proteger. Después vamos a mirar ocultar y proteger datos. Bien, control Z, lo damos ahí porque la necesitamos. Y otra de las particularidades que tiene, bueno, aquí ya control 1 ya lo teníamos, lo volví a repetir, que tenemos es con respecto a diseño, color, trama de Excel, y que muchas veces los aprendices lo utilizan manualmente. No utilicen cosas manuales. La verdad es perder el tiempo porque Excel trae sus propios diseños. Nosotros podemos hacer unos diseños propios, la verdad, pero no es necesario utilizar a toda hora combinación de celdas, que para el caso de los estudiantes del área administrativa y contable sí les sugiero que jamás de los jamases utilicen, estando en formulación de datos, en informes financieros o contables, utilicen combinación de celdas, porque eso lo dejamos para las personas que les gusta mucho el diseño, sobre todo para textos, cosas, digamos que para nosotros no es la parte relevante, diciéndolo de esa manera, no es la parte relevante en cuanto a contenidos. Para nosotros nos interesa, más vale hacer nuestras propias creaciones. Listo. Hasta aquí lo que hemos observado es que en Excel es realmente muy fácil hacer operaciones de todo tipo. Aquí he utilizado pues las operaciones básicas, que son las que nos vamos a encontrar permanentemente. Bueno, vamos a tabla de datos. ¿Qué es una tabla de datos? Una tabla de datos es, vale la pena repetición, una tabla informe que contiene una estructura de datos numéricos con algunos títulos en texto que en Excel se combinan perfectamente. Y para los que han estudiado, por ejemplo, matrices, es una matriz, ¿sí?, en la cual vamos a utilizar en todo momento, pero hay que saber utilizar. ¿Cómo se crea una tabla de datos? La verdad es muy fácil, pero aquí tengo que hacer las mismas advertencias que hago en cursos anteriores. Debido a la actualización y el avance de las TICs, y Excel no es la excepción, muchas versiones del año 2016 para atrás inclusive, o el 2016, no tenían esta función y había que insertar. Bueno, entonces para las personas que con el atajo que voy a manejar, que es control T, ¿sí?, control T, les pido que revisen en su computador donde están manejando Excel esto. Vamos a la pestaña insertar, ya, y ubiquen este icono. Puede que no sea similar o igual a este porque tengo una versión muy avanzada, pero en las versiones anteriores aparece esto solito, digamos así, y entonces van a pulsar. De pronto no van a encontrar como insertar, sino herramienta de tabla también en algunas versiones de español, y simplemente pulsamos allí y él me dice dónde están los datos. Mire que él automáticamente asume que sobre la hoja electrónica tengo algunos datos, entonces yo tengo que decir de dónde hasta dónde. Mire, a medida que voy desplazando, ¿sí?,
estoy creando una tabla. Y aparte de eso me dice, la tabla tiene encabezados, y yo le puedo pulsar que sí, pero como en este caso no tiene encabezado, yo simplemente le digo aceptar y me forma esto. Una tabla de datos que no tiene encabezados, pero me colocó los encabezados columna 1, columna 2. Entonces vale la información que acabo de dar, y reitero que esto funciona para las versiones muy antiguas de Excel, cuando a través del formato que acabamos de iniciar lo hacemos con un atajo. Entonces empezamos con el atajo. Vamos a crear una tabla de datos. Para ello, al pulsar control T, que nos sirve para crear una tabla de datos. Como lo dije, una tabla de datos es algo similar a un informe. Ese informe contiene texto, ese informe contiene datos, y por lo tanto es necesario ordenarlos de tal manera que cumplan una función específica. Entonces vamos a situar aquí por recomendación, y esto lo hago a manera de sugerencia, no quiere decir que pues, sigan exactamente las líneas de este tutorial. Siempre es bueno dejar 3 filas, algo que no expliqué, pero vamos a explicarlo aquí. Cuando yo pulso aquí sobre el número, se me resalta, selecciona toda una fila hasta el infinito, hasta el último extremo derecho de la hoja electrónica, y eso es una fila. Cuando yo resalto o pulso sobre la letra, estoy seleccionando una columna. ¿Ya? Esa columna va hasta la última parte de la fila, que son alrededor de 1.050.000 filas. Voy a pulsar Control Shift con teclas de desplazamiento hacia abajo. Un momentico que se quedó aquí. Y eso nos va a dar la totalidad de 1.054.000 filas, ¿ya? O filas, no columnas, o sea que es bastante generoso Excel. Entonces empezamos con la fila 4, columna B. Aquí pues se ve en oscuro, pero aquí está B4, o sea que ahí vamos a iniciar. Lo normal en una tabla es, sobre todo la parte contable, es que digamos tenemos una acción de compra. Es que bloqueemos aquí un título, ID, identificación. A continuación pues los nombres de quienes estarían comprando. Después de una ciudad pues por ubicación. Lo más normal es que tenga un correo electrónico de contacto. Vamos a decirle aquí el costo, ¿sí? Vamos a decirle aquí la cantidad, ya. Vamos a decirle aquí el IVA, y por último cuánto vale esto. Si suprimo un momentico observen que utilicé toda la fila 4, ¿ya? Eso nos permite ubicar lo que más adelante vamos a llamar los encabezados. Entonces vamos a mirar esta parte. Ahora, ¿qué puedo hacer aquí con esto? Voy a reducir aquí un momento el foco para que veamos esto en contexto. Voy a reducir este y la tengamos como un poquito más centrada en nuestra pantalla. Creo que allí es perfecto. Vamos a crear una tabla de datos. La tabla de datos me permite crear una sola fila en blanco, llenar o rellenar o diligenciar esa fila, y de ahí para abajo puedo seguir automáticamente haciendo
diligenciamiento de datos y los cálculos numéricos, porque va a tener fórmulas matemáticas. De ahí tenemos que repasar lo que vimos en la sección anterior de las operaciones matemáticas, y nos va a calcular automáticamente cualquier resultado que propongamos. Bien, recuerden, resaltamos los encabezados que tenemos ya escritos en ese orden. Pues un orden que se puede cambiar, colocar el email a lo último, pero casi que les puedo recomendar de que cuando se trata de informes de datos para contabilidad o para administración, los cálculos que haya que hacer o los datos numéricos que haya que representar queden al final de la tabla, o sea, a la derecha de la tabla, y que los textos o encabezados de texto queden a la izquierda de los mismos. Eso es una recomendación que es válida para hacer realmente lo que necesitamos hacer. Entonces, bien, no se diga más, vamos a aplicar atajo. Recordemos, atajo para tabla de datos es S, control T. Esperamos que nos ilustre la pantalla. Esto con el mouse yo lo puedo correr aquí abajito, no importa, está en ninguna función, y me está diciendo que va desde B4, como se ve aquí, hasta I5, o sea que toma toda la fila 5 y toda la fila 4 desde la columna B hasta la columna I. Y entonces nosotros lo único que tenemos que hacer para que eso sea bien elaborado, marcar esta casillita para decirle a Excel: tome los encabezados tal como aparecen ahí, porque si no los marco así me van a colocar columna 1, columna 2 y abajo van a colocar los nombres. Entonces coloquemos, vamos a suponer de que no marque la casilla, le digo aceptar y observen lo que pasó. Los encabezados no son los que yo necesito, yo necesito eso, nuestro encabezado. Entonces atajo para deshacer, ¿cuál es? 1, 2, 3, 4, 5, exactamente, control Z. Les hice lo que acabo de hacer y ahora vuelvo a pulsar control T, y ya, como ya tuve la amarga experiencia de no marcar, entonces ahora sí marco para tener una buena experiencia y le digo aceptar, y ya tengo, como se dice, mi tabla, mi primera tabla de datos. Para resaltar un poquitico esto, el tono de la letra, vamos a resaltar esta fila y se me antoja colocarlo en negrilla y con rojo para que se vea mejor. Y acá vamos a resaltar esto también en negrilla y vamos a decir que nos lo traiga en azul, ¿ya? Y también puedo decir de que me lo coloque con trama, por ejemplo, o sea, coloco bordes. Observen cómo hago diseño aquí, ¿no? Pero si ustedes observan, cuando yo me posiciono sobre la tabla, en la tabla, que solamente son dos filas, me aparece aquí una pestaña que se llama diseño de tabla. En algunas versiones aparece como herramientas de tabla. Entonces si yo pulso aquí diseño de tabla, voy a encontrar aquí a la derecha precisamente el diseño de tabla. Entonces yo puedo cambiar esto por completo, le puedo pulsar esta, yo puedo cambiar por completo el diseño, por completo puedo cambiar el diseño, puedo pulsar esta, yo lo puedo cambiar por completo, reitero. Yo hice una trama acá en azul, por supuesto que esto no, aquí no se va a ver en toda su extensión, pero sí es bueno llamar la atención para lo que al principio les decía, que no es necesario elaborar tanto diseño en Excel cuando Excel trae su propio diseño. Entonces tengan en cuenta eso, que cuando me posiciono sobre la tabla, miren, aquí estoy por fuera de la tabla. ¿Cómo me doy cuenta que es una tabla? Por este indicador aquí, aquí al final de la tabla. Si yo me posiciono dentro de la tabla, entonces ya puedo hacer diseños de todo. Si las extiendo, pues puedo hacer muchas cosas, luego repetir sin necesidad de hacer diseño manual. Esto es automático. Bueno, explicado eso, vamos a explicar a su vez, valga la pena la doble palabra, 1, listo, vamos a escribir
Se puede escribir con mayúscula, con mi vamos a escribirlo todo con mayúscula para, ¿sí? Cali. Vamos a formar un correo electrónico, por ejemplo, carlos@hotmail.com. ¿Ya? Costo. Vamos a decir de que es de 500.000 pesos. ¿Ya? No se preocupen por marcar punto. ¿Qué cantidad? 1000. ¿Ya? Bueno, entonces resulta que nosotros aquí nos dieron esto porque así está en el formato, digamos, de factura, pero se nos olvidó algo que es necesario tenerlo a su vez en cuenta, y es que para calcular el IVA yo tengo que tener el valor sobre el cual se va a aplicar el IVA, digamos la base tributaria. Entonces vamos a hacer lo siguiente: me posiciono en la columna H, inserto una columna, ¿sí? Él me va a traer el nombre de la columna así, pero yo lo puedo cambiar. Le voy a decir que este es un subtotal. ¿Listo? Y ya tengo lo que necesito. Tengo la tabla ahí. Ahora, para estos cálculos que tenemos aquí, ¿ya? Necesitamos del concurso, voy a colocarlos en otro tono de fórmulas, y vamos a operar con fórmulas. Recordemos que una fórmula en Excel se inicia con ¿qué signo? Perfecto, igual. ¿Qué necesito que haga Excel? Que multiplique el costo. Y mire lo que va a pasar aquí. Me escribe realmente la palabra costo, no me escribe el valor. Que esa es la ventaja que tiene Excel con respecto a una calculadora cualquiera que sea, por muy científica que sea, tiene una potencialidad suma. Por operación de multiplicación. Si no, correcto, asterisco. La cantidad. Y como en el anterior caso, no marca la cantidad, es una palabra, y es costo por cantidad. Ya tengo los dos valores necesarios, y en medio de esos dos valores va el operador matemático, en este caso el signo de multiplicación, que en Excel es el asterisco, y le doy enter, y nos da esto. ¿Ya? Ahora bien, todos sabemos que en nuestro país el IVA hasta hoy, hasta ahora, si no lo han cambiado, es 19%. Yo puedo hacer que Excel, mediante la función de tomar el subtotal por este porcentaje que tengo acá, mire que el porcentaje de Excel, el porcentaje de IVA no lo tengo dentro de la tabla de Excel, lo tengo por fuera, porque pues no es necesario colocarlo adentro, dado que el porcentaje es único, y al ser único pues lo colocamos como una constante. Pero eso sí, como es constante, entonces debo pulsar, que como dice aquí la imagen, pulse F4 sobre esta F, o que no es la tecla F más 4. Si usted observa en su teclado en la parte superior, va a encontrar precisamente el F4. Busquémoslo por favor, veamos bien. En algunos teclados tienen otras configuraciones, pero lo normal es que F4 se encuentre allí, y simplemente pulsamos F4. Para las personas que tienen portátil, les anticipo que deben pulsar previamente una tecla de función, por eso es que se llaman funcionales estas teclas, que es la Fn más el F4. ¿Ya? Y le doy enter, y él me calcula exactamente el valor. Vamos a ampliar un poquitico la columna para que amplíe aquí. Para los portátiles voy a colocar aquí portátiles, pulsar previamente, ok,
ojo, previamente la tecla Fn y a continuación la tecla F4 para los portátiles. ¿Ya? No se lo olvide que es importantísimo tener el conocimiento de los computadores. De hecho, muchas personas, por desconocimiento precisamente de qué es lo que necesitan, entonces van comprando lo que realmente no necesitan. Y yo sí les digo que hay que asesorarse previamente de un experto en conocimiento de qué es lo que realmente se necesita, porque muchas veces compramos lo novedoso por la tecnología, pero no caemos en cuenta que a nosotros la tecnología nos atropella, y como nos atropella, ¿para qué vamos a comprar algo que nos va a atropellar? Eso es una recomendación y es válida para este concepto que estamos manejando del Excel básico, medio, avanzado. Bien, total. Normalmente a nosotros nos enseñan en los cursos de Excel básico, nos enseñan que hay una forma de hacer, o varias formas de hacer, pongámoslo así. Al final no recuerdo cuántas hay, pero sé que hay varias formas. La primera forma que nos dicen es igual, emplee la expresión suma, que es una función, aquí está, pulso Fx, me abre paréntesis automáticamente. Entonces aquí, cuando utilicemos funciones de Excel, no fórmulas sino funciones Excel, es obligatorio utilizar el paréntesis. Y entonces le digo que me sume desde aquí, con el mouse arrastro hasta acá, cierro paréntesis, ya. Entonces me dice tome la tabla 5, sume su total hasta el IVA, y lo doy enter. Y esto aquí me dice que hay un error porque desbordó, ¿cómo se dice? Desbordó la celda. Entonces me posiciono aquí en esta columna y puedo decirle doble clic y automáticamente me queda. Pero como estos números son muy, digamos, grandes, no sé leerlos, vamos a utilizar el formato de celdas para toda la fila. Vuelvo a repetir, puedo utilizar clic derecho sobre toda la fila, pulso formato de celda y es lo mismo que el control 1, y vamos a decirle que esto es número. Volvemos otra vez, 0 decimales, observen aquí 0 decimales, y que me utilice separador de miles para el caso de la lectura, y entonces ya tengo, como se dice, el caso. Entonces son 500 millones de pesos, el IVA son 95 millones, total 595 millones de pesos. Yo creo que esta es una de las actividades diarias, de todos los días, toda hora, todos los años o todo el año, que nos permite comprobar seriamente qué tanto sabemos apreciar la potencialidad de Excel. Y mire que estamos haciendo las cosas desde un punto de vista académico, pero no dejen de pensar de que eso lo van a necesitar en su parte personal como de crecimiento o en la parte profesional empresarial. Listo. Ahora vamos a encontrar una de las tantas utilidades que tiene Excel. Por ejemplo, estamos para crear más datos. Entonces yo digo, siguiendo el orden, 2, ¿ya? Automáticamente la tabla se extendió. Recuerden que este indicador de aquí nos muestra que hasta ahí va la tabla de datos. Y observen que el resto es texto. El texto, por supuesto, no se automatiza, depende de muchas cosas. Vamos a escribir ahora que hay una señora de Ana, pues no es de Cali, pongámosle de Buga, por ejemplo. Su correo, vamos a utilizar ana@hotmail.com.
excel.com, ¿ya? Y que esa señora Ana nos va a comprar una cantidad de otro producto. No he dicho el producto, pero pues vale aquí 400.000 pesos. Y observen que no tuve necesidad ya de formatear o hacerle formato a las demás celdas. ¿Por qué? Porque ya la tabla lo incorpora. En este caso nuestra señora Ana compra 500 unidades de un producto dado y automáticamente nos da el valor, ¿ya? Seguimos acá. 3. Volvamos a repetir Carlos, por ejemplo. Vamos para Carlos, es de la ciudad de Cali. Mire que solamente escribí la C y me aparece el resto. Entonces simplemente le doy enter, me ahorra bastante. Ahora Carlos, solamente expulsé la C y me trae el correo. Ya se va automatizando muchas tareas. Ahora son 300.000 el costo, 300.000. Ahora la cantidad son 200 y ahí tenemos el resultado. Y como si fuera poco, tenemos un cuarto. De nuevo Ana, solamente pulso la A y automáticamente la V y automáticamente la trae, y Ana, y acá ya son 100.000 de costo, pero 300 unidades, y tenemos el dato. Como pueden ver, la tabla se va actualizando a medida que vamos llenando los datos o ítems hacia abajo. Una segunda u otra recomendación, he dado tantas, pero creo que es menester decirlo. En Excel, como ustedes pueden observar, a partir de ciertas columnas, por ejemplo aquí aumentando el foco a 150 casi, me alcanza hasta ver la columna J, pero ahí para allá ya no alcanzo a ver más columnas y tendría que estarla corriendo con este cursor aquí a la derecha para que aparezcan los datos. Entonces la recomendación que quiero darle es que en lo posible traten de no extender la tabla demasiado a la derecha. Es mejor hacerla hacia abajo, porque nosotros podemos tener la visualidad más amplia hacia abajo, porque Excel tiene una vista, ¿sí? Y esa vista nos permite, por ejemplo, voy a colocar aquí en vista, voy a colocar aquí, y aquí en ventana voy a decirle que me inmovilice los paneles, perdón, con el que estoy trabajando. Yo a medida que voy bajando hasta ahí 13 todo se ve, pero apenas voy para el 14, observen qué pasó aquí, se escondió el 1, pero me sigue mostrando el resto de la tabla. Sigo pulsando hacia abajo, voy en la fila 15, voy en la fila 16, voy en la fila 17, vuelvo a hacerlo. Vamos a hacerlo de nuevo. Estábamos aquí, para los que se perdieron. Ana, 100.000. Ahora 300. Listo, ahí estaba. Les decía que muchas veces las tablas son tan grandes que la recomendación que les doy es que no se extiendan tanto a la derecha, porque no nos permitiría ver muchas columnas. Por lo tanto, la sugerencia definitiva es que utilicemos todo lo que se pueda hacia abajo y menos columnas, porque tenemos 1.058.000 filas, ¿ya? Que se pueden ver más fácilmente con el siguiente criterio. Yo me coloco aquí donde dice Carlos. Estoy en vista, ojo, vista, ¿sí? Estoy en vista, ojo, vista. Y movilizar paneles. Aquí lo estoy movilizando, pero voy a inmovilizarlos. Inmovilizar paneles. ¿Qué quiere decir inmovilizar paneles? Que cuando esto se vaya extendiendo y pase de la fila 16,
vamos a colocarlo así, hacia abajo, vamos a hacerlo, ya, voy por, y pondría el 1, 2, 3, 4, 5, etcétera. Bien, tengan en cuenta eso porque a la hora de la verdad es de suma importancia conocer cómo se puede visualizar los datos en una hoja electrónica tan grande y sobre todo cuando estamos exponiendo, que a veces hay tantos datos para exponer y no sabemos cómo exponerlo porque pues es muy molesto para el auditorio estar viendo correr la pantalla de un lado para otro con el mouse, ¿no? Aquí simplemente ya va desplazándose a medida que se va llenando. Le caen aproximadamente unas 16 a 17 líneas por pantalla para una exposición de estas. Esto lo quiero dejar por inventado de que todo lo vamos a hacer. Ahora, ¿qué sucede con la tabla de datos? Pues ya vimos la potencialidad, cómo se puede hacer, pero ¿qué otra cosa podemos sacar? Si yo le digo aquí, yo resalto aquí en esta tabla de Excel, ¿ya? Y quiero que observen, voy a aumentar el foco aquí, quiero que observen algo importante. Demasiado, un momentico. Un momentico, lo cuadro la pantalla. Ok. Aquí. En este punto, si yo resalto esto, selecciono, vamos a hacerlo que me muestre una alternativa o una herramienta. Voy a sumar esto aquí, lo resalto y aparece aquí este icono que ven aquí pequeñito que llama análisis rápido. Pulso allí y encuentro varias cosas. Por ejemplo, formato, de pronto me interesa, va llenando, si la cantidad es grande, va llenando la medida de acuerdo a una estándar que maneja Excel. Puedo insertar un gráfico que se me antoje, tengo que pulsar toda la tabla y lo que me interesa a mí aquí son totales y digo que me sume. Efectivamente, esto me suma, ¿ya? Y da 940 millones 100 mil pesos. Pero observen, con este icono, aquí está, aparece ya, pero si yo me desplazo hacia la izquierda, también tengo el mismo canal, pero ya tengo que aplicar la función suma. Si me pongo aquí a la izquierda también, tengo el mismo canal con la suma. Entonces recuerden, lo vamos a hacer, control Z, control Z, control Z. Quiero que saber, aunque vuelvo a repetir, con la tabla de datos no es necesario, pero yo quiero saber de primera mano cuánto es el total de lo que me compraron o lo que compré o lo que vendí, depende de la operación. Entonces yo resalto aquí, pulso este icono de análisis rápido, voy a totales y digo simplemente sumar y me volví y sumo y me desplazo acá, también le digo suma, voy acá, también le digo suma, pero esa es, digamos, una herramienta fácil de manejar. Si yo quisiera saber aquí cuál es el número, la venta máxima, que me lo resalte, digo máximo 595, o que no está sumando. ¿Y cuál es la venta máxima? 500. ¿Y cuál es la venta mínima? 35,700. Sin hacer nada más, no estoy escogiendo al azar con el mouse, no. Simplemente aquí, ahora, hay más funciones. Si yo pulso aquí más funciones, ¿el que me va a traer? No, pues, todas las funciones que yo necesite. Todas las que yo necesite, todas. De todo. Aquí está todo. ¿Qué necesito? Entonces, no olviden que aquí hay muchas circunstancias en las cuales nos quedamos varados porque no conocemos 100% lo que es Excel. Y resulta que Excel te trae por cualquier lado, te trae toda la potencialidad que está detrás de las pestañas también, pero que acá también las encontramos de una manera fácil y directa. Bien, ahora, es probable que voy a hacer lo siguiente, voy a escoger a mi antojo
una columna. Alguien se preguntó, y me lo preguntaron en clases anteriores, ¿por qué estos filtros? ¿Para qué sirven estos filtros que se ven aquí, que es una pestañita que está indicando hacia abajo? Yo me pongo ahí y está la manito. Les pulso aquí y observen lo que me aparece. Bueno, aquí solamente tengo dos datos, que son dos nombres nada más. Entonces yo digo, voy a deseleccionar, así es la palabra. Deseleccionar es quitar esta y voy a decir Ana. Solamente necesito Ana, y entonces Ana viene aquí, ¿ya? Y le digo aquí que sume, y me suma Ana. Dejé la función de suma, el IVA, y exactamente. Pero no es Ana, no quiero es Carlos. Entonces pulso aquí Ana, luego Carlos, resalto la casilla, y entonces tengo Carlos aquí, y observen que como las filas se van actualizando solamente para ¿quién? Para Carlos. Aquí vemos el nombre Carlos. Voy a quitar un poquito de foco acá para que observemos todo. Carlos, y nos da el total de venta. Entonces podemos combinar a través de esta análisis rápido, filtrando todo lo que necesitamos. Ese es en esencia lo que podríamos decir una potencialidad de la tabla de datos, y me sirve para muchas más cosas. Entonces reitero, si yo necesito por decir algo, necesito solamente el IVA para efectos tributarios, entonces me vengo acá. Primero tengo que mirar que acá ya tengo un filtro utilizado, entonces tengo que venirme acá y seleccionar todo, porque voy a tomar toda la tabla. Por supuesto debo tener toda la tabla ahí. Vamos a ver, no me trabajó. Aceptar. Ya tengo toda la tabla, pero ahora me dicen cuánto solamente vale el IVA. Entonces pulso aquí en IVA, ¿ya? Y selecciono para cuál IVA necesita usted. No, necesito el IVA mayores a 20 millones. Vamos a decir aquí mayor que 20 millones. 20, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aceptar. Y observen que me trae solamente el IVA que es mayor a 20 millones, que son 38 y 95. Y ese es un filtro también importante de decisión. Si lo seleccionamos todo, aceptar. Vamos a hacer a nuestra manera, digamos como lo hacen manual. Vamos a decir de que aquí voy a decir que los IVA menores a 10 millones los voy a colocar en, no sé, en un color, a ver, aquí en este azul. Que los IVAs menores a 20 millones los vamos a colocar también en otro formato. Son criterios, ¿no? No necesariamente funciona así, pero digamos 11 millones 400, y que los IVAs de arriba de 30 millones van a ser, a ver, uno bien oscuro, arriba de 30 millones, y los IVA, perdón, aquí me equivoqué porque puse los IVAs, es manual, ¿no? Puse este color, y los IVAs mayores a 50 millones le vamos a colocar otro color, por ejemplo, a ver, no sé, rojo. ¿Ya? Listo. Entonces yo pulso aquí y ya no voy a filtrar por valor, voy a filtrar por color, y entonces digo tráigame solamente el color rojo, y aquí tengo solamente rojo.
o sea, para que ellos iban mayores a lo que yo le dije que era mayor. Aparte tráigame los IVAs por el otro color, por color ocre. Aquí me lo trae. Y tengo otro color, tráigamelo por color mayores a 10 millones, etc. Entonces, como pueden observar, todo esto es simple para el que no maneja Excel en su potencialidad. Entonces, vamos otra vez acá a seleccionar todo para que me aparezca todo, ya, y vamos a borrar este colores. Vamos a decirle que nos quede como lo teníamos al principio, en el tono, a ver si se aparece aquí. Era como era no, listo. Ese era el color. ¿Qué podemos hacer para que esto sea automático? Vamos a resaltar la columna solamente de IVA sin el total. Voy por inicio, formato condicional, ya, y voy a aplicar una nueva regla, y es que utilice una fórmula. Entonces voy a decirle para los mayores igual, para los mayores chip mayores a 10 millones, ¿sí? A 10 millones pongámosle un color. Vamos a decirle qué color de relleno, que lo coloque, por ejemplo, este verdecito, ya, y aceptar, y le damos a aceptar. Aparentemente no funciona. ¿Por qué? Porque yo tengo que escoger una de las celdas con las que le pueda trabajar. Entonces vamos a colocarlo de nuevo, inicio, formato condicional, nueva regla, aplicar fórmula. Entonces le voy a decir si esta celda es mayor o igual a 10 millones, entonces aplique un formato, colocar azul, y le damos a aceptar, y le damos a aceptar. No está funcionando, la verdad. Bueno, ok, entonces vamos a mirar qué sucede con la función sí, porque esta es una función muy particular, y en el segundo video vamos a encontrar por qué no funciona, porque en gracia de discusión muchas veces pensamos que estamos haciendo las cosas bien y no lo estamos haciendo bien.